La Corte Federal de Apelaciones rechaza la petición de Trump para invalidar la suspensión temporal del decreto inmigratorio del presidente contra 7 países de mayoría musulmana. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito le ha pedido ahora al Departamento de Justicia y a los estados que interpusieron la demanda contra el decreto de Trump que presenten argumentos legales. Es una batalla legal que apenas comienza. De un lado está el presidente Donald Trump y su decreto inmigratorio que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Del otro lado están varios estados encabezados por Washington que interpusieron una demanda contra el presidente argumentando que su decreto es ilegal e inconstitucional. Un juez federal suspendió temporalmente el decreto del presidente el viernes. La noche de este sábado, el Departamento de Justicia apeló a la suspensión y este domingo por la mañana la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la apelación. ¿Qué sigue ahora? El juez federal a cargo del caso le ha pedido a ambas partes que presenten argumentos legales para afianzar sus posiciones. Yone Molinares está en Washington con los detalles. Adelante, Yone. Hola, Rafael. Esta pausa en la implementación podría tomar algunos días. Va a depender de cuánto y qué camino decida tomar el circuito 9 de la Corte de Apelaciones. Por lo menos hasta este lunes tienen las dos partes para entregar la información que ha pedido la Corte. De hecho, en la misma Corte, el panel de jueces puede tomar la decisión de o seguir adelante con más audiencias y pedir otro tipo de información o simplemente tomar una decisión. Tras tweet ha seguido atacando al juez James Robert. De todas formas, y a pesar de la serie de tweets que envió el presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence dice que espera que la Corte regule y tome una decisión a favor del gobierno. No hay ninguna duda en la Constitución, francamente bajo la ley federal, de que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad, cuando se trata de seguridad nacional, de decidir quién tiene derecho a entrar a este país. Y nosotros vamos a desafiar la orden del juez con base en eso. En uno de los últimos tweets el domingo, el presidente Trump criticó al juez diciendo que ahora el país estaba en peligro y si pasaba algo la culpa era del juez. Pero esto ha causado también crítica de parte de muchos republicanos que insisten que es importante mantener la independencia de las 3 ramas del gobierno. También ha recibido crítica de parte de los republicanos las declaraciones que dio el presidente Trump en la cadena Fox, hablando de Vladimir Putin y la importancia de buscar una forma de tener una relación con ese país. Pues a la respuesta, a la pregunta de si Vladimir Putin no era un asesino, pues también el mismo presidente Trump dijo que Estados Unidos no era tampoco inocente. Eso ha molestado a muchos republicanos, comenzando por el líder de la mayoría en el Senado. Putin es un exagente de la KGB, es un matón. Fue elegido en un proceso electoral que la mayor parte de la gente no consideraría justo. Los rusos anexaron Crimea, invadieron Ucrania, se entrometieron en nuestras elecciones. No creo que haya ninguna equivalencia entre la forma en la que los rusos se comportan y la forma en la que se comporta Estados Unidos. También el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió un tuit diciendo que cuando un activista ha sido envenenado por el Partido Republicano y que por eso no era lo mismo, criticando la comparación que hizo el presidente Trump en esta entrevista. Muchos republicanos siguen criticando al presidente. Ellos insisten que parte de los problemas que se pueden generar de aquí en adelante es precisamente por ese tipo de retórica y no es el tipo de respuesta que un presidente de los Estados Unidos debería dar. Seguramente van a haber muchas más respuestas y muchas más declaraciones en este respecto en los días por venir cuando regrese el Congreso una vez más a sesionar. Rafael. Nuevas y polémicas órdenes ejecutivas. La segunda semana de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos estuvo cargada de decisiones que suponen cambios drásticos en la política interna y también en la externa del país. Pero si le parece, damos un repaso de las acciones más destacadas. La semana comenzaba con una orden ejecutiva muy esperada por algunos sectores de la economía y a su vez temida por los ambientalistas. La reducción de las regulaciones federales busca evitar la burocratización en plano de negocios. Con esta medida, el sector privado contará con una mayor flexibilidad para desarrollarse en diversas esferas.
el martes, una decisión que tomó por sorpresa a muchos. El republicano despidió a la fiscal general Sally Yates por supuestamente traicionar al Departamento de Justicia. La funcionaria había instruido a los fiscales federales a incumplir con la orden ejecutiva que prohibía la entrada al país de ciudadanos provenientes de 7 países musulmanes. Pero luego de que el Senado diese el visto bueno a la nominación de Rex Tillerson como secretario de Estado, Trump acompañó de otros miembros a su gabinete y daba bienvenida al que fuera director de la petrolera de ExxonMobil. Después de la jurada del cargo, Trump destacó que Tillerson será clave para desarrollar nuevas alianzas. El viernes, 2 novedades importantes en materia política internacional. Esto en relación a Cuba, y es que el portavoz de la Casa Blanca afirmó que la administración estará realizando una revisión completa de las políticas estadounidenses hacia Cuba. Además aseguró que se va a priorizar el factor humano en dicho proceso. Y con relación hacia Oriente Medio, Trump anunció nuevas sanciones económicas contra Irán, luego de que el país árabe avanzara con pruebas de misiles balísticos a comienzos de la semana. Pero no solo eso. En Twitter, Trump explicaba la amabilidad de Obama y esta dice que no lo caracterizaba. A lo largo de la semana hemos presenciado un sinnúmero de manifestaciones en contra de Donald Trump, en tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Sin embargo, fue la protesta en la Universidad de Berkeley, allá en California, la que provocó la reacción del mandatario. En concreto, el republicano afirmó que si los estudiantes no respetan el derecho a libertad de expresión, los fondos federales para la universidad van a ser retirados. Pero todo comenzó cuando los universitarios recibieron con gritos e insultos al periodista Milo Yiannopoulos, quien debía ofrecer una charla en el recinto educativo. La policía intervino para dispersar al grupo de manifestantes violentos. Los convocados estaban atacando a Yiannopoulos por ser editor de un medio de línea ultraconservadora. Un incidente de características similares se registró en la Universidad de Nueva York, donde detuvieron a 11 personas que intentaron sabotear el evento de un comediante pro-Trump. En ese contexto, el mandatario utilizó también su Twitter para destacar que la reciente ola de protestas en el país es realizada por anarquistas, profesionales, matones y manifestantes asalariados. A continuación, en su segmento de opinión, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, habla sobre la nominación de Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El nombramiento del jurista Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Estados Unidos, propuesto por el presidente Donald Trump, ha levantado en el país, como es habitual, una gran polémica. Se trata de un juez intelectualmente muy bien formado, ideológicamente inclinado hacia la visión conservadora que tuvo el magistrado Antonín Scalia, muerto súbitamente hace casi un año, a quien sustituirá en el más importante tribunal del país. Pero ¿en qué consiste ser conservador o liberal en materia judicial? La respuesta tiene muchos matices, pero en general es cómo se interpreta la Constitución del país. Los conservadores suelen ser originalistas, piensan que los jueces deben ceñirse a la visión original que tenían los redactores de la Constitución en 1787 y que el texto no debe ser reinterpretado y mucho menos reescrito. Los liberales, en cambio, sostienen el criterio del Living Constitution, es decir, que la Constitución debe interpretarse y adaptarse a una sociedad que ha cambiado cultural y económicamente de una manera sustancial en los 230 años transcurridos. Por eso, Living Constitution, Constitución viva. Para los liberales, eso no anula algunos principios generales como la libertad religiosa o la libertad de expresión. Asimismo, los conservadores tienden a dotar de más facultades a los gobiernos estatales y los liberales al gobierno federal. Naturalmente, esta discusión teórica se convierte en batallas legales interminables cuando se tratan los casos específicos de si existe o no el derecho a abortar
a portar armas o al matrimonio entre parejas del mismo sexo. La Constitución original nada decía del financiamiento de los partidos políticos, de la acción de los lobbies o de la obligatoriedad de los seguros de salud. Y esos son temas que se discuten en el país ardorosamente. En definitiva, nada nuevo bajo el sol estadounidense. La polémica comenzó tan pronto se aprobó la Constitución y continúa. Y eso es propio de sociedades maduras. Lo grave, créanme, es la unanimidad obligada o, peor aún, la indiferencia. La suspensión temporal del veto migratorio ordenado por Donald Trump ya ha permitido la llegada a los Estados Unidos de miles de ciudadanos de los países afectados por esta medida. Así luce el aeropuerto Dulles en Virginia, tras la llegada de los nacionales de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Un grupo de manifestantes recibió a los viajeros con letreros de bienvenida bajo la mirada atenta de los oficiales de policía. Según encuestas, la opinión ciudadana se encuentra dividida frente a la orden de Trump. 49% la aprobaría y un 41% estaría en contra. Suscríbete para estar informado día a día sobre las noticias más destacadas del mundo. Y por favor comparte el vídeo en las redes sociales.